Allora ragazzi, oggi continuiamo con il passato prossimo irregolare, ok? Quando parliamo al passato prossimo, cioè quando vogliamo parlare al passato, in questo caso composto, come si dice in italiano passato prossimo, in spagnolo la traduzione letterale sarebbe haber hecho algo, o sea, siempre usando este auxiliar haber con el participio pasado del verbo en cuestión. Por ejemplo, haber comido, yo he comido, tú has comido, etc. Eso en italiano se hace con dos auxiliares en vez de uno. Tienes avere y tienes essere. Te estuve mostrando en un video cuáles son los verbos que van con essere. Ve a verlo. Y vamos a continuar con estos participios irregulares. Participio es esa forma no personal del verbo que en español sabemos que pueden terminar estos verbos en ado, ido, toso, cho. Por ejemplo, hablado, estudiado, visto, comido, escuchado, hecho, etc. Son terminaciones, ado, ido, toso, cho. En italiano son varias también. Las regulares, o sea, las que se supone que no deben cambiar, hacen los siguientes cambios. En el caso regolare, tenemos que si el verbo termina en are, su participio pasado va a terminar en ato. Por ejemplo, mangiare, mangiare, mangiato, parlare, parlato, ok? Studiare, studiato. Questo significa regolare perché non cambia. Infatti, in italiano l'unico participio irregolare, cioè che cambia della prima coniugazione in are, è il participio passato del verbo fare, fare, cuyo participio pasado no es fato, con una sola T, ma invece è fatto, con la doppia T. Per questo si dice che è un participio irregolare perché non compie la regola are, ato, ma che fa invece fatto con la doppia T. Questo è quello che significa irregolarità, ragazzi. Quello che non segue la regola, ¿ok? Entonces, sapendo questo, abbiamo che nella seconda coniugazione ere regolarmente dovrebbero finire in uto i participi passati, ok? In uto. E per la terza coniugazione in ire dovrebbero finire in ito. Gli esempi sono questi. Los ejemplos son estos. Para la segunda conjugación regular, seconda coniugazione, participi passati regolari in uto, abbiamo ad esempio sapere, saputo, cadere, caduto, piacere, piaciuto. Por eso dices, yo he sabido que, io ho saputo che, él cayó, lui è caduto, a mí me gustó, mi è piaciuto, porque los verbos regulares que terminan en ere, su participio pasado lo hacen terminado en uto, sapere, saputo, cadere, caduto, piacere, piaciuto. Lo que no indica si va con el auxiliar essere o el auxiliar avere, ¿ok? Eso no cambia nada. Ustedes tienen que saberse los participios pasados, aunque mi auxiliar sea essere o mi auxiliar es avere. Por ejemplo, io ho saputo che ti andavi a sposare. Supe che te ibas a casar. Io sono caduto stamattina dalla bicicletta. Ok, me caí esta mañana de la bicicleta. Miren, avere, essere. Ok,
Questo, il participio passato, non ha niente a che fare, ragazzi, no tiene nada que ver con el auxiliar. ¿Va bene? Son dos cosas diferentes. Hoy les estoy enseñando los participios pasados. Ya les enseñé en el video anterior los participios pasados irregulares de ere. Entonces, ¿cuáles son los participios pasados irregulares de ere? Aquellos que no siguen la regla de que cuando yo cambio de ere debo ir a uto, sino que van a ir a otro lado. Son muchos. Como son muchos, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, del verbo vedere, ¿lo ven? Se dice visto. Hay quien dice veduto, porque a veces tienes la posibilidad de hacerlo de dos maneras. Pero se usa más visto, ti ho visto, ¿ok? Entonces ya sabes, por ejemplo, de vedere tienes visto. De vivere tienes vissuto, ¿ok? De vivir, vivido, se dice vissuto. Por ejemplo, de correre, del verbo correr, no es corruto, no es corrito, es corso. Como si fuera curso de algo, ese es el participio pasado. Para decir, yo corrí en la maratón, etc. Io ho corso una maratona. Ho corso, he corrido. ¿Ok? De esa manera te das cuenta que la conjugación que tiene más participio pasado irregulares es ere, es la segunda conjugación. Tienes, por ejemplo, perdere. ¿Cuál será el participio pasado del verbo perder? En italiano perdere será perduto. Puedo decirte que sí, pero también es perso. O sea, a veces tienen doble participio. Yo puedo elegir o perduto o perso, cual cosa, ¿no? Perdí esto, perdí aquello. O perduto o perso. Entonces, esa es la conjugación más irregular de la lengua italiana. Ya sabes que aquellos verbos que terminan en mettere, te los enseñé en el video pasado, van a cambiar su participio pasado a messo. ¿Ok? Por ejemplo, el propio verbo mettere, su participio pasado es messo. De ammettere, ammesso. De permettere, permesso. Come il permesso di soggiorno. ¿Ok? Verbo permettere, que en italiano significa permitir. Verbo permettere. ¿Ok? Con l'accento qua, permettere, con la forza della pronuncia, la fate qua. Participio passato, permesso, que significa tanto permiso como permitido. No me lo han permitido, no me lo hanno permesso. ¿Ok? Y por último, aquellos verbos que terminaban en endere, van a ser su participio pasado terminado en eso, más suave. Como por ejemplo el mismo verbo prendere, que haces preso. Por ejemplo, verbo prendere, que significa tomar, que significa coger. ¿Ya te tomaste la medicina hoy? No, todavía no me la tomé. Non l'ho presa, non l'ho preso, non l'ho presa. Dipende se maschile o femminile. Se il medicinale maschile, non l'ho preso. Se fosse la pillola, la medicina, non l'ho presa. Dipende dal genere, no? E il numero, ovviamente. Allora si fa preso, más suave. Tenemos prendere, tenemos rendere, que significa volver algo de alguna manera. Reso, l'ho reso, non l'ho reso, no lo he vuelto de alguna forma. Por ejemplo, Carlos hace las clases más fáciles. Carlos hizo que este contenido se entendiera más fácil. Carlo ha reso questo contenuto più facile. Él lo volvió más fácil, este contenido de entender, ¿ok? Rendere, reso. Prendere, preso.
accendere, acceso, comprendere, compreso. Ya vimos todos esos ejemplos cuando termina en endere. Scendere, escribe en los comentarios cuál es el participio pasado del verbo scendere siguiendo esa lógica. Espero que lo hagas en los comentarios. Leo tus respuestas. Y por último, pero no menos importante, cuando terminan en ire, verbos de la tercera conjugación, participio pasado regular. O sea que sí cumple la regla. ¿Cuál sería? Ire, ito. Ad esempio, dormire, dormito. Capire, capito. Hai capito? Has entendido. ¿Me sigues? Eso es el pasado próximo. Combinar el auxiliar essere o el auxiliar avere con los participios pasados de cada verbo del que tú quieras referirte en pasado, por supuesto. Entonces, regular, ire, ito. Irregular, o sea, que no cumple la regla, ire, ito. Puedes tener, por ejemplo, aprire, que no vas a decir aprito, sino vas a decir aperto. ¿Quieres llevarlo a pasado? ¿Quién abrió la ventana? Chi ha aperto la finestra, no chi ha aprito, ¿me entiendes? Porque es irregular. No es ireito, sino erto. ¿Quién ha abierto la ventana, verdad? Por ejemplo, tienes aprire. Tienes pocos, de hecho, porque, por ejemplo, finire, finito. Eso es regular, o sea, cumple la regla. Capire, capito. Dormire, dormito. Pulire, limpiar. Pulire, pulito. O sea, se cumple. Ire viene siendo, al igual que are, muy regular. Tiene pocas irregularidades. Como ya viste, aprire, aperto. Luego te voy a poner más ejemplos, por supuesto, de otros verbos que su participio pasado a la hora de hablar en pasado próximo es irregular. Con ire, con esta tercera conjugación. Otro ejemplo, morire, que tú no dices morito, tú dices morto, ¿verdad? O sea, hay varios ejemplos de participio pasado irregular con la tercera conjugación en ire. Pero vuelve a pasar como con are, que son pocos, son los menos. Ahora bien, de esta manera hemos terminado el contenido de los participios pasados. La lógica de hablar en pasado próximo es la siguiente. Tú vas a tomar el auxiliar, ausiliare en italiano, ausiliare, que puede ser essere o avere, uno de los dos, el que le toque al verbo, más PP, vamos a llamar ese participio pasado, ¿ok? Entonces, te pongo un ejemplo. Si yo tengo que hablar de que yo entré a un sitio, ya sabes de mi video de la casa di essere, que entrare es un verbo cuyo auxiliar obligatoriamente es essere. Por tanto, para yo decir que yo entré, uso el verbo essere, más el participio pasado de entrare, que es entrato, areato. Y digo, io sono, porque este es el verbo essere, ¿verdad? Entrato. Sono entrato. En el caso de que seas un hombre, sono entrato. Si eres una chica, sono entrata. ¿Bene? Perfecto. Sin embargo, en el caso de comer, verbo mangiare, su auxiliar es avere. Más el participio pasado, que en este caso termina en ato. Por tanto, para el verbo mangiare, decir yo he comido, yo comí ayer en la noche, ayer en la tarde, comí una pizza junto a mis amigos, o, porque es el verbo avere, o mangiato, o mangiato. Mangiato es el participio pasado, ya lo sabes. Y el auxiliar en este caso es avere. Ahora, si tú no te sabes la conjugación de los auxiliares, essere y avere, entonces te invito a mi canal de YouTube, que allí los tienes los dos, ¿ok? Mi canal de YouTube se llama, como mismo se llama este perfil de TikTok, Italiano con Carlo, ¿ok? Los espero aquí. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!